Hello everybody, in this moment for attention my group, please. Our topic is about the 1930s in Peru. And in my group is make up of Kevin, Fabricio, Isa and myself. Then going to my favorite in Fabricio. Hoy les voy a hablar sobre la transacción política. Tras la caída de Augusto Bernardino Leguía en 1930, quien asumió la dirección del país fue Luis Miguel Sánchez Cerro, quien junto con la Junta Militar, la cual fue creada con el objetivo de derrocar a Leguía, adoptaron una serie de medidas para superar la situación económica del país. Las medidas fueron conseguir la amnistía a los presos políticos, realizar una campaña de moralización en la administración pública, juzgar a los vigistas y suprimir la ley de construcción vial. Como pueden ver en esta imagen, acá está la Junta Militar, ya luego de su juramento de izquierda a derecha. Pasaré a nombrar algunos de los militares, los cuales fueron el comandante Alejandro Barco, el coronel Ricardo Llona, el coronel Eulogio Castillo, el coronel Ernesto Montagne, el teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro como presidente de la Junta, el mayor Gustavo Jiménez, el coronel Armando Soleguren y el capitán de fragata Carlos Rotalde. En esta otra imagen podemos ver a Luis Miguel Sánchez Cerro, quien gobernó la Junta Militar del gobierno de 1930, más exactamente del 27 de agosto hasta el 1 de marzo de 1931. Como dijo mi amigo Fabricio, tras la caída de Augusto Leguía, se formó una junta militar presidida por Luis Miguel Sánchez Cerro. Sánchez se vio obligado debido a las protestas de los demás departamentos, ya que estaba administrando mal la situación dentro del Perú. Se formó a cambio una junta de gobierno por David Samanes Ocampo, que llevó a convocar una junta presidencial y una asamblea constituyente para que el pueblo pudiese elegir a su candidato o representante. Los conflictos políticos en 1931 en Perú. El Congreso Constituyente del Perú de 1931 fue la novena Asamblea Constituyente en agosto de 1930, en el contexto de una severa crisis económica mundial, también dada como crisis político y social, que se realizó en elecciones convocadas. Las elecciones convocadas fue por la Junta del Gobierno, que se realizaron en septiembre del mismo año 1930. Los candidatos fueron Luis Miguel Sánchez Cerro, que fue un líder de la Unión Revolucionaria; Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue un fundador del Partido Aprista y peruano; José María de Jara y Ureta, que fue un candidato de Acción Revolucionaria; y por último tenemos a Arturo Ozores, líder del Partido Político Constitucional Renovador del Perú. Bueno, profesor y compañeros, yo les voy a hablar sobre el conflicto político que se dio en 1931. Las elecciones generales del Perú se dio un 11 de octubre de 1931 para elegir al presidente y a los congresistas en el tiempo de 1931 y 1936, en donde quedaron dos candidatos. El primero fue el comandante Luis Sánchez Cerro, con su partido político la Unión Revolucionaria. Este personaje dejó la Junta Militar para participar en las elecciones, donde fue apoyado por las Fuerzas Armadas y un amplio sector del pueblo. Se le acusaba de tener apoyo por los antiapristas, conservadores de la élite, y por los dueños del periódico El Comercio. El segundo
fue el antiguo líder estudiantil Víctor Raúl Haya de la Torre, con su partido aprista, creado por él mismo. Fue apoyado por los estudiantes universitarios y por algunos sectores de la clase media. Se le acusaba de ser apoyado por viejos leguistas que le tenían cólera al comandante Sánchez, un ex diplomático que estaba involucrado en el tráfico ilícito de drogas. Bueno, en 1931 la elección electoral se dio y el comandante Sánchez Cerrón gana con un 51% de votos a su favor. Esto no le gustó mucho a Lapra, cuestionando por un fraude electoral. Esto molestó de una cierta forma al comandante Sánchez, jurándole la guerra a Lapra, matando a oficiales, reclutados y ciudadanos que tenían algo que ver con el APRA y que se le anteponían a él, ¿no? Y de esta forma también el APRA respondió muy violentamente, haciendo que se dé una pelea prácticamente como perros y gatos. En 1932, el gobierno del comandante Sánchez se le acusó de cobrar coimas para arreglar deudas, sobornos, pagos a trabajadores que trabajaban en el sector público, ¿no? Haciendo que sus colaboradores lo abandonen. Ante esto, su gobierno iba perdiendo cierta fiabilidad en los ciudadanos, ¿no? Luego, en 1933, un joven aprista mata a Sánchez de un balazo en un desfile militar, donde Haya de la Torre fue acusado por el atentado, motivo por el cual fue condenado a prisión. Poco tiempo después, el gobierno le da la presidencia a Óscar Benavides. Gracias. En conclusión, se da a entender que la industria manufacturera creció en la década de 1930, lo cual una junta adoptó una serie de medidas para superar la difícil situación del país, como por ejemplo extendió la amnistía en los presos políticos y a eso juzgó a los leguistas y suprimió la ley de conscripción vial. Thank you for your attention and thank you very much. Bueno, las elecciones en 1931 no fueron tan buenas o pacíficas, por así decirlo, porque cuando ganó el partido de Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro, se dio conflictos por el APRA y aquellos no estaban de acuerdo a que él ganara, generando de una forma revueltas en todo el país, mucho conflicto, declarándose la guerra entre ambos partidos, etcétera, etcétera. Bueno, tanto las Fuerzas Armadas como la oligarquía tenían cierto vínculo con Sánchez Cerro, ya que él fue militar y también político, donde compartían casi las mismas ideas.